Bueno, lo primero que quiero mostrarles son los objetivos de nuestra unidad. Son 3. Reconocer las distintas partículas subatómicas y sus propiedades, es decir, cómo está constituido un átomo, conocer y comprender los conceptos de masas atómicas, masa absoluta relativa, mol, y masa molar atómica. Esos son los conceptos que vamos a trabajar en esta clase. Y la semana que viene van a ver con la profesora Alarcón el tercer objetivo, que es interpretar los conceptos más importantes relacionados con el modelo atómico actual. ¿Sí? Los alumnos que están conectados, por favor, tengan la amabilidad de silenciar sus micrófonos. ¿Sí? Por favor. Bueno, acá vamos a avanzar con los contenidos. Lo que vamos a trabajar hoy son la estructura del átomo, electrón, protón, neutrón, los isótopos, abundancia isotópica, número másico atómico, masas atómicas, mol de átomos, masa molar atómica y el número de Avogadro. Lo que sigue, eso es lo que van a trabajar la semana que viene. ¿Sí? Veamos acá qué es materia. Materia, fíjense, todo lo que tiene. Van a disculpar si me siento porque quiero irles mostrando con la pizarra. Vuelvo a pedir disculpas porque la verdad que entre el micrófono y todo esto no es lo que uno habitualmente hace, ¿me entienden? Es mi primera clase en este sentido y es un horror porque no me gusta así tan improlija las cosas. Bueno, les decía entonces, materia, como ustedes ya saben, la química es la ciencia que estudia la materia. ¿Bien? Estudia cómo está formada, estudia sus transformaciones. ¿Y qué es materia? Es todo lo que tiene masa, que ocupa un lugar en el espacio, es decir, ocupa un volumen, y tiene energía. De la materia nos interesa hoy saber que está constituida por moléculas y que estas moléculas a su vez están integradas por átomos. Para que ustedes tengan una dimensión, porque muchas veces el problema es que no se ubican en la dimensión de lo que estamos hablando de un átomo o de una molécula. Fíjense, si ustedes toman para que tengan una idea del tamaño al que nos estamos refiriendo, si ustedes toman una gota de agua e imaginariamente a esa gota de agua la amplían de manera que tenga un diámetro cercano a los 100 kilómetros, es decir, una gota que pudiera ocupar el espacio entre la ciudad de Salta y San Salvador de Jujuy, más o menos. En esa gota, cada molécula, cada unidad de estas, tendría el tamaño aproximado de una pelota de ping-pong. Y además esa pelota de ping-pong, que es vamos a considerar la molécula de agua, está formada por unidades más pequeñas que son los átomos. Átomos, en este caso, átomos de oxígeno, de hidrógeno, etc. Está claro para que dimensionen la escala en la que estamos trabajando. Si ustedes, por ejemplo, toman un metal, cualquier metal, acá está litio, pero podría haber sido hierro, aluminio. En ese caso, las moléculas están formadas por una... A
ver, por favor, la gente que está conectada, tengan la amabilidad y el respeto de cerrar sus micrófonos, ¿sí? Si yo en este momento tengo que solicitar ser anfitriona para cerrar los micrófonos, me va a llevar mucho más tiempo y no podemos perder más tiempo hoy, por favor. ¿Sí? Por favor. Les estaba diciendo entonces que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un metal cualquiera, aluminio, hierro, veríamos que estas unidades más pequeñas son los átomos de hierro, los átomos de litio, de aluminio, que constituyen ese ejemplo de un metal. Pasamos a ver ahora. A ver. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Ahí está la figura completa. Fíjense, esto me interesa que especialmente lo puedan entender muy bien. Ya se han ubicado en qué escala estamos trabajando. Y fíjense, un átomo está integrado por partículas subatómicas, ¿sí? Estas partículas subatómicas básicamente son tres. Un neutrón, o mejor dicho, neutrones, protones y electrones. Los neutrones y protones se ubican en un sector denominado núcleo. Y alrededor se encuentran estas partículas que son los electrones, se encuentran alrededor de este núcleo en una llamada zona extranuclear. Después vamos a estudiar algunos aspectos con relación a cómo se ubican estos electrones, ¿sí? Pero por ahora, recuerden, las partículas subatómicas son tres: protones, neutrones y electrones, y protones y neutrones en el núcleo. Y en la zona extranuclear, los electrones. Vamos a avanzar un poquito. Profe, disculpe, en el Zoom no se ve, está tildado en la primera diapositiva. Y ahí ya no, la verdad que no tengo cómo voy a esperar que esto corra. A ver, ¿cómo en la primera diapositiva quedaste? Claro, está en la que dice unidad número 2, estructura atómica y electrónica. Y ahí está. O sea, quedaste hace un buen rato. A ver, ¿cómo se puede solucionar? Todos estamos así, profe, en el Zoom. Bueno, o sea que es el problema del Zoom, no es una conexión. Bueno, denme un ratito a ver qué puedo hacer. Tiene que volver a poner para compartir.
Profe, se aprieta ahí abajo a la derecha, tiene como un simbolito de
de proyector. Y ahí se le va a poner como grande. A ver, los que están en la casa, ¿están viendo esta lámina que dice contenidos? Neutrón. Sí, señor. Neutrón, profe. Carga eléctrica nula, masa, ubicación. Ellos ven otra cosa. Bueno, espero que me puedan ver desde la casa. Ahí estamos empezando de vuelta con el Power. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Bien. Bueno, les decía los objetivos, los dos primeros: reconocer las distintas partículas subatómicas y sus propiedades, comprender los conceptos de masa atómica, absoluta y relativa, y el tercero dijimos en la clase que viene. La estructura del átomo, ese es el contenido fuerte que vamos a estudiar hoy, y les decía que la materia, que la química es la ciencia que estudia la materia, dimos cuáles son las características de la materia, y también les dije que la materia está constituida por moléculas y átomos. Les contaba, para que tengan la dimensión de un átomo, el tamaño de una molécula de agua que podría tener en la vida real, y que las moléculas están constituidas por átomos. Y un átomo está integrado como: un átomo está formado por, ahora vamos a ir viendo, les decía, partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, ubicándose los neutrones y protones en el núcleo, y los electrones se encuentran en la zona extranuclear. Bien, avanzamos un poquito, y de cada una de estas partículas subatómicas nosotros tenemos que tener en claro tres características: la carga eléctrica, la masa y la ubicación. Los protones, fíjense cómo los representamos, tienen carga positiva. La masa es 1,672 por 10 a la menos 24 gramos. Observen el exponente, es negativo y es menos a la menos 24, es decir, que es un valor muy pequeño. Vuelvo a insistir, gracias. Vuelvo a insistir con eso para que tengan una idea de la escala. Y la ubicación, como ya hemos dicho, se encuentran en el núcleo. Después tenemos los neutrones. Los neutrones tienen carga nula, tienen la masa, ¿sí? También fíjense que es igual a la del protón,
y se ubican en el núcleo. Los electrones tienen carga negativa, tienen una masa de 9,11 por 10 a la menos 28 gramos, es decir, que es mucho más pequeña en comparación a la del protón y el neutrón. Y como hemos dicho, se ubican en la zona extranuclear. Siempre que ustedes estudien, es una buena estrategia comparar, porque de nada me sirve que yo pueda tener datos sueltos si cuando tengo que estudiar yo necesito tener todo organizado. Y una manera de organizar es comparar. Entonces, por ejemplo, estaría muy bueno que ustedes puedan llegar con la información, armar un cuadro donde puedan tener la comparación entre las cargas, la masa y la ubicación. Entonces, de ahí, por ejemplo, van a sacar conclusiones, como que, por ejemplo, cada una de estas partículas tiene una carga distinta, que los protones y neutrones están en el núcleo. Y otro dato interesante es que si ustedes hicieran los cálculos, se darían cuenta que la masa de un protón es aproximadamente es 1836 veces la masa de un electrón. ¿Sí? Es decir, que un protón tiene una masa de 1836 veces más grande que la masa de un electrón. ¿Bien? Eso como para que ustedes lo vayan registrando. ¿Qué otra cosa más tenemos? Otras conclusiones que podemos sacar, que el átomo es eléctricamente neutro. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que pensemos un poquito. Eléctricamente neutro, ¿qué quiere decir? ¿Que tiene carga positiva, que tiene carga negativa o que es neutro? Neutro, que no tiene ni positiva ni negativa. ¿Eso por qué ocurre? Piensen, ¿quiénes tienen que intervenir en dotar de carga al núcleo? ¿Los neutrones? ¿Sí o no? No, porque los neutrones son de carga nula. Los que tienen que influir en la carga tienen que ser protones y electrones. ¿Sí? Entonces, si yo digo que el átomo es una partícula eléctricamente neutra, significa que la cantidad de protones y la cantidad de electrones es la misma. ¿Está claro? Entonces, por eso decimos que un átomo, cuando decimos que es eléctricamente neutro, ¿qué significa? Que tiene igual cantidad de protones y de electrones. ¿Estamos? Ese es un dato muy importante. Después, fíjense, nosotros en química tenemos presente todos los elementos químicos que existen. Y esos elementos químicos están presentes en la tabla periódica. Y están ordenados de acuerdo al número creciente del número atómico. Es decir, una tabla periódica no están ordenados al azar los elementos, sino que están ordenados de acuerdo al número atómico. Ahora vamos a profundizar un poquito más esto. Dentro de la tabla periódica, conviene que ustedes ya manejen qué son los grupos y qué son las columnas. Fíjense, los grupos, son las columnas de la tabla periódica. Fíjense acá, tienen una figura abajo donde está una columna que es lo que se llama grupo. Todos los elementos que están en un mismo grupo tienen propiedades similares. Y por otro lado tenemos los periodos. Los periodos son las filas horizontales y allí vamos a ver cómo, después en otra unidad vamos a estudiar, cómo las propiedades van variando progresivamente a lo largo de esas filas. ¿Sí? Recuerden, porque la tabla periódica nosotros la tenemos que manejar desde el inicio, por eso estamos explicando esto. Les decía que están ordenados de tal manera los elementos que
cuando los vemos en la tabla periódica, las propiedades físicas y químicas, cuando están ordenados en las filas, varían conforme aumenta el número atómico, porque ese es el criterio para ordenar estos elementos. Ahí está la tabla periódica, ¿sí? ¿Y qué datos, como hemos dicho, qué datos básicos acá en la tabla? Hoy el número atómico. Hay mucha información en las tablas, pero hoy, por ahora, nos interesa el número atómico. Bien, todas las tablas traen una referencia donde tienen la información de cada uno de los elementos químicos. ¿Y qué es el número atómico? El número atómico podríamos decir que es algo así como el DNI de cada elemento químico. Permite identificar al elemento químico. También al número atómico lo indicamos como Z, es decir, cuando nos referimos a Z, estamos haciendo referencia al número atómico. ¿Y qué es el número atómico? En primer lugar, es un número entero, que indica la cantidad de protones que contiene un átomo. O sea que si yo tengo un átomo, por ejemplo, fíjense en su... ¿Tiene la tabla periódica? ¿No? Bueno, supongamos que tenemos un elemento, carbono. Si dice número atómico 6, ¿cuántos protones tiene en el núcleo? 6. Muy bien. Fíjense, acá hay dos ejemplos, uno más el litio. ¿Ven? En la tabla periódica ahí está el número atómico y entonces, por ejemplo, un átomo de litio tiene 3 protones. Un átomo de carbono tiene 6 protones. Importante, el número atómico solamente me está dando la cantidad de ¿qué? ¿De protones, neutrones o electrones? Solamente de protones. ¿Está claro? Solamente de protones. Y me permite identificar al elemento químico. Ahora, vamos a ver otra cosa. Otro concepto es el número másico. Al número másico lo representamos con A. Y también es un número entero, pero indica la cantidad de protones y neutrones que tiene un átomo. Si ustedes recuerdan, yo les dije que protones y neutrones se ubican en el núcleo. Por eso también, en general, protones y neutrones pueden recibir el nombre de nucleones. Entonces, también puede aparecer que nos digan que el número másico es un número entero que indica la cantidad de nucleones que tiene un átomo. ¿Qué son los nucleones? Protones y neutrones. Fíjense, por otro lado, ustedes tienen ahí A es igual a Z más N. ¿Qué es lo que les quiero indicar acá? A es la cantidad de a ver cómo puedo hacer para señalar. A ver, yo también quiero hacer cosas que no se pueden. Bueno, discúlpenme. A es el número másico. Entonces, lo voy a tener sumando protones más neutrones. ¿Está? Si ustedes tuvieran la cantidad de protones y el número másico, ¿se puede despejar la cantidad de neutrones? Sí, sí se puede. Sí se puede. Entonces, ustedes, fíjense, ese esquema del número másico igual a Z más los neutrones es muy importante. Otra cosa, ¿el número másico viene en las tablas periódicas? No, no está en ninguna tabla periódica. Después lo vamos a develar. ¿Por qué? Pero el número atómico sí está. El número másico no está registrado en las tablas periódicas. Ya después lo vamos a profundizar al concepto. Ahora, ustedes saben que nosotros, así como cuando, por ejemplo, escribimos, existen reglas de ortografía que nos dicen qué letra usar, qué hacer, dónde poner o no un acento. También en la química existen reglas
que nos pautan de alguna manera dónde vamos a colocar la información o cómo lo vamos a expresar. Entonces, miren, en esa figura está el símbolo químico del elemento, está siempre en la tabla periódica. Se escribe con letra mayúscula de imprenta, y si tuviera 2 letras, la segunda se escribe con minúscula de imprenta. Los símbolos químicos se escriben con letra de imprenta. A esos símbolos químicos, si nosotros lo queremos representar a esta información, fíjense dónde tenemos que poner el número atómico. Va como un subíndice. Y como un superíndice, el número másico. El aluminio, te explico. Por ejemplo, a ver. Bueno, avancemos un poquito más. De nada. Bueno, fíjense, por ejemplo, ahí tenemos, para que se den una idea, un ejemplo, el número atómico Z igual a 1, ¿qué significa? Que contiene un protón. Y el número másico es 3, que me está indicando la cantidad de protones y neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene este átomo? 2. Muy bien. Entonces, de aquí surge otro concepto que son los isótopos. Son átomos de un mismo elemento. O sea que existen, por ejemplo, de los átomos de carbono, existen una variedad de átomos de carbono que se llaman isótopos. De átomos de cloro, una variedad de átomos de cloro que se llaman isótopos. ¿Y qué tienen los isótopos? En primer lugar, son átomos de un mismo elemento químico. ¿Y qué tienen? Igual número atómico. ¿Por qué? Porque tienen igual número de protones. Acuérdense, la cantidad de protones le da la identidad. Entonces, si tiene 6 protones, es un átomo de carbono. No importa cuántos neutrones tenga. ¿Sí? Ahora, ¿en qué difieren los isótopos? En la cantidad de neutrones. Entonces, si tienen distinto número de neutrones, tienen distinto número másico. Esa es la diferencia entre los isótopos. Son átomos de un mismo elemento que tienen igual número atómico. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de protones, eso los identifica. Y tienen distinto número másico. ¿Por qué? Porque tienen distinto número de neutrones. Ahora, fíjense, por ejemplo, acá hay 3 tipos de isótopos. Tienen los 3 isótopos del hidrógeno. Como son átomos de hidrógeno, fíjense en el número atómico, es 1. ¿Lo ven? El número másico es distinto, es 1, 2 o 3. Si aplicamos lo que les decía, que el número másico es igual a Z más la cantidad de neutrones, haciendo los despejes matemáticos, que fíjense son muy sencillos, uno puede saber la cantidad de neutrones en cada uno de los casos. ¿Sí? Fíjense entonces, cuando me preguntan, una vez que yo hago el análisis y calculo cuántos protones, cuántos neutrones, ya estoy en condiciones de poder dar o describir la estructura atómica de cada una de esos átomos. Ya puedo decir cuál es la estructura atómica. Entonces, para poder decir la estructura atómica, lo primero que tengo que saber es que todo átomo tiene
protones, neutrones y electrones. Eso es lo primero que tengo que tener la seguridad. Segundo, tengo que saber la cantidad de protones. ¿Cómo lo sé? Con el número atómico. Tengo que saber la cantidad de neutrones. ¿Cómo lo sé? Aplicando lo que vimos recién, número másico menos z, puedo despejar, más neutrones, puedo despejar desde ahí. Y la cantidad de electrones, ¿cómo la voy a poder saber? Recordando que los átomos son partículas eléctricamente neutras. ¿Eso qué quiere decir? Cantidad de protones igual a la de electrones. Entonces, fíjense que yo teniendo esa información ya sé cuántas partículas hay. Y tengo claro eso. Ahora tengo que usar la información que yo tengo porque yo estudié que los protones y neutrones están en el núcleo y que los electrones están en la zona extranuclear. Entonces, si ahora me dicen, escriba la estructura atómica, por ejemplo, del primer isótopo que tienen en la figura, van a decir, ese isótopo tiene una estructura electrónica que consiste en, tiene un protón que se ubica en el núcleo, no tiene neutrones y tiene un único electrón que se ubica en la zona extranuclear. ¿Entendido cómo se usa la información? ¿Entendido cómo se aplica? ¿Está claro? Estamos aplicando cálculos muy sencillos, pero estamos aplicando información teórica y por eso es importante estudiar. ¿Bien? Bueno, volvemos acá a la tabla periódica. ¿Por qué? Porque se las quiero mostrar para que ustedes sepan que cada tabla tiene una referencia donde me indica información, dónde están los datos. Entonces, muchos de ustedes tienen distintas tablas periódicas. Entonces, hay que fijarse en estas referencias para poder reconocer dónde está el número atómico. Señalan en una referencia. Observen allá la tabla, la coloqué a la imagen de esa tabla periódica que muchos de ustedes tienen o han usado en el secundario. Ahí hay que hacer tiene, fíjense, el número atómico. ¿Bien? Y el peso atómico está ahí. ¿Pero por qué? Porque les quiero decir, para un término que viene ahora, el término peso atómico ya no se utiliza. Pero a nivel numérico, el que tiene esa tabla sabe que ahora el término correcto es hablar de masa atómica. ¿Sí? Entonces, fíjense, número atómico, absolutamente todas las tablas periódicas lo tienen y hay que saber interpretar la información. Ahora vamos a ver la masa atómica. Ese es otro concepto. Observen que también aparece como referencia en todas las tablas periódicas y existen 4 tipos distintos de masas atómicas. Observen cada una de ellas cómo se representa también. Tenemos la masa atómica, tenemos masa atómica relativa. ¿Cuándo algo es relativo? A ver, hoy, comparado con un día de verano a las 3 de la tarde, ¿hace frío o hace calor? Hace frío. Pero si yo lo comparo con una mañana de junio, donde estábamos a temperatura bajo cero, ahora hace frío o hace calor. Comparativamente, hace calor. O sea, yo me refiero a que ustedes siempre cuando hablan de algo relativo, lo están comparando con otra cosa. ¿Está claro? Es el concepto del relativo. Entonces, por eso dice, es un número que expresa cuánta más masa tiene un átomo con respecto a la unidad de masa atómica UMA. Es decir, comparo la masa del átomo con lo que es la unidad de masa atómica, que es una UMA. Estoy comparando. Bien. ¿Y qué es una UMA? Es también un concepto teórico que es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Si ustedes tienen un átomo de carbono 12, el isótopo de carbono 12 se divide en 12, ese sería el valor de una UMA. Entonces, ese es el concepto teórico de lo que es la unidad de masa atómica.
Fíjense, acá, ¿cómo puedo yo saber la masa atómica relativa? Lo voy a poder saber simplemente mirando la tabla periódica. Simplemente eso. ¿Sí? Voy a sacar la información de la tabla periódica. Entonces, si ustedes se fijan, el magnesio, ¿qué masa atómica pueden ver en la información? 24,31. 24,31. Ahora, ¿cómo expreso la masa atómica? Yo puedo decir, ¿cuál es la masa atómica relativa? 24,31. ¿Y le doy una unidad? No, porque hemos dicho que es un número. Entonces, masa atómica relativa, 24,31. Otra cosa es que me digan, ¿y qué significa? Significa que la masa del átomo de magnesio es 24,31 veces mayor que la masa de una UMA. ¿Está claro? Eso es lo que significa, que la masa del átomo de magnesio es 24,31 veces mayor que una UMA. ¿Sí? Y también, si me dijeran, ¿y lo puede expresar en UMA? Sí, puedo decir que la masa es 24,31 UMA también. Esa es la masa atómica relativa. Pero acuérdense, es un número adimensional, es decir, 24,31. ¿Qué significa? Que la masa de un átomo de magnesio es 24,31 veces más grande que una UMA. Lo saco solo de interpretar la tabla periódica. Para el aluminio, ¿cuál es la masa atómica relativa? ¿Cuál es? Perdón, para el azufre. 32,0. Ahora, ¿qué significa eso? Que la masa de un átomo de azufre es 32,07 veces más grande que una UMA. ¿Y cuál sería, ahora que ya saben eso, cuál sería la masa de un átomo de azufre expresado en UMAs? ¿Cuántas UMAs? 32,07. Está claro que esto se saca de interpretar la tabla periódica, nada más. Ahora vamos a ver qué es la masa molar atómica. Es la masa de un mol de átomos, expresado en gramos, kilogramos, es decir, en alguna unidad de masa. Pero es la masa de un mol. Antes de contestar esa pregunta que está ahí, ¿qué es un mol? Vamos a ir con otras ideas. Cuando nosotros hablamos de la palabra docena, ¿qué significa para nosotros la palabra docena? Vaya a comprar una docena de media luna. ¿Cuántas media lunas hay que traer? 12. Porque la palabra docena significa 12 unidades. Si alguien dice, trae un par de sillas, ¿cuántas sillas hay que traer? 2, porque la palabra la palabra par significa 2 unidades. ¿Está entendido? Entonces, ahora vamos a eso. Sí. Entonces, ¿qué es un mol? Es una palabra, es un término que también implica una cierta cantidad de unidades. Por eso está dibujado, están puestas esas dos figuras, porque un mol es un término que me indica una determinada cantidad de unidades. Ya lo vemos. Entonces, un mol se define como la cantidad de materia que contiene tantas partículas elementales como 12 gramos de carbono 12. Es decir, 12 gramos de carbono 12. ¿Y cuántas partículas hay en esos 12 gramos de carbono 12? Hay 6,022 por 10 a la 23 partículas. Bien, ese es el número de Avogadro que dice la señorita. Entonces, un mol, ¿cuántas unidades tiene?
6,022 por 10 a la 23 partículas. Entonces, por eso ahora también podemos decir que un mol es la cantidad de materia que tiene 6,022 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? Esa es la cantidad de partículas que están contenidas en un mol. Observen también que el exponente es positivo, es un exponente alto, es un número muy grande. Se estima que si uno tendría que contar, por ejemplo, monedas y tener un mol de monedas, pasarían cerca de 40 generaciones en la vida de un, o sea, no alcanza la vida de un humano. Necesitaríamos 40 generaciones para que puedan contar un mol. Es un número realmente muy grande. Por eso insisto en la dimensión del tamaño del átomo, de la molécula, para que uno vea cómo esas partículas tan chiquititas se las puede cuantificar en moles. Para que ustedes tengan otra idea de mol también, por ahí se hacen cálculos y cosas así, y dice uno de estos análisis que se hacen, que si nosotros tendríamos en el planeta construido un mol de autos, no nos alcanzaría todo el planeta para estacionarlos a los autos, suponiendo que los pudiéramos hasta estacionar sobre los océanos. Entonces, son números tremendamente grandes para cuantificar partículas tremendamente pequeñas, como pueden ser átomos y moléculas. ¿Queda claro? Bueno, entonces, ¿qué es un mol? Es la cantidad de materia que tiene 6,022 por 10 a la 23 partículas. ¿Está claro? Eso es muy importante. Ese es un concepto importante porque lo vamos a usar muchas veces a lo largo de la materia. Bueno, ahora, hemos dicho que la masa molar atómica es la masa de un mol de átomos, ¿sí? Expresada en gramos o en kilogramos. En el caso de la tabla periódica, sí nos da la información de la masa molar atómica. Está ahí, solamente que yo tengo que saber interpretarlo. Por ejemplo, en el caso del calcio, ¿cuál es la masa molar atómica? 40,08 ¿qué? Gramos. 40,08 gramos. A ver, voy a ver acá. Sería así. Miren, ustedes tienen que tener, a ver. Miren, ustedes dicen, a ver, para el calcio, la masa molar del calcio es 40,08 ¿qué? Gramos por mol. ¿Sí? Esa es la masa molar. Bien. Y ahora viene otra pregunta. En 40,08 gramos de calcio, ¿cuántos átomos de calcio hay? Exacto. Alguien dirá, hay un mol de átomos. ¿Y cuántos átomos son un mol? 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, cuando ustedes dicen, cuando miran la tabla periódica, están sacando información. Leen un número, 40,08. Y de ahí viene la interpretación que ustedes hacen. Dicen, es la masa molar, gramo por mol. Segunda idea, si dice mol, quiere decir que hay un mol y es 6,022 por 10 a la 23 átomos. Ahora viene la otra pregunta. ¿Cuántos átomos hay en 40,08 gramos de calcio? ¿Cuántos átomos hay en 40,08 gramos de calcio? 6,022 por 10 a la 23 átomos. Ustedes me pueden decir, hay un mol. Bueno, ¿y un mol cuántos átomos son?
6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Está claro? Vamos de vuelta. El hierro. ¿Cuál es la masa molar atómica del hierro? Como 85, ¿qué? Gramos por mol. 55,85 gramos de hierro. ¿Cuántos moles son? ¿Cuántos moles? Un mol. En 55,85 gramos de hierro, ¿cuántos átomos de hierro hay? 6,022 por 10 a la 23. Si ustedes tuvieran 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro y les pudieran medir la masa, ¿qué resultado tendrían? Tienen un mol. 6,022 por 10 a la 23 átomos y los colocan en una balanza. ¿Qué masa tendrían? 55,85 gramos. ¿Está? ¿Está claro? Fíjense que son cosas simplemente de razonar y aplicar la información que ustedes tienen. ¿Mm? Bueno. Después está la masa atómica absoluta. Acá voy a necesitar... Ahí ya está dando el pizarrón, ¿no es cierto? Bien, bien, gracias. Entonces, la masa atómica absoluta es la masa de un átomo expresado en gramos, en kilogramos, etc. Pero es la masa de un solo átomo. Bien, la masa de un solo átomo. Y aquí sí tenemos nosotros que hacer cálculos. ¿Mm? Bueno, vamos a ver acá, para el caso del aluminio, ¿cómo puedo saber yo la masa de un átomo de aluminio? ¿Sí? A ver, vamos a ver cómo podemos hacerlo. A ver, vean. A ver. Bueno, fíjense. Nosotros decimos, yo quiero saber la masa atómica absoluta. Es decir, la masa de un solo átomo de aluminio. ¿Qué masa tiene? ¿Qué información hay? Tengo que 26,98, esa es la masa atómica. ¿Pero cuál me podrá servir? La masa atómica molar. Entonces yo voy a decir 26,98 gramos por mol. Si digo mol, ¿cuántos átomos son? 6,022 por 10 a la 23 átomos. Otra pregunta. En 26,98 gramos, ¿cuántos átomos hay? Observen, estoy relacionando esto con esto. Ahora, si yo sé la masa de esa cantidad de átomos, ¿puedo saber la masa de un solo átomo? Sí, ¿cómo? Regla de 3. 6,022 por 10 a la 23 átomos tiene una masa de 26,98 gramos. Un solo átomo X. ¿Está claro? ¿Está entendido? Entonces, ustedes siempre van a poder calcular esto, la masa atómica absoluta, sí hay que calcularla. Las otras dos, la que vimos, la molar y la relativa, es de interpretar de la tabla. Pero esta sí hay que calcular, aplicando el concepto anterior de masa molar y haciendo el cálculo correspondiente. ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más. Ahora, ¿qué es
la masa atómica promedio. Es la masa que se obtiene como un promedio ponderado de todos los isótopos de un elemento químico. Hemos dicho nosotros que existen para los átomos distintos isótopos. Es decir, existen variedades de estos isótopos y cada uno de ellos se presenta en la naturaleza con distinta abundancia. Entonces, fíjense, hay una fórmula, ahí la tienen, donde la masa atómica promedio es un promedio justamente de los isótopos, considerando la masa molar de cada isótopo y también la abundancia en la cual se presentan. Fíjense, ¿qué es la abundancia isotópica? Supongamos que nosotros tenemos los átomos de magnesio y hay distintos isótopos de magnesio. Por ejemplo, el magnesio que tiene número másico 24, el que tiene número másico 25 o 26. Y en la naturaleza aparecen en distinto porcentaje, digámoslo así. Los que tienen número másico 24 tienen una abundancia cercana al 78%, los que tienen número másico 25 al 10%, y los de número másico de 26 cercano al 11%. Entonces, ese es el concepto de abundancia isotópica. Por eso dice, es el número de moles de átomos de cada isótopo por cada 100 moles de átomos de un elemento químico. Es decir, cuando yo tengo los átomos de magnesio, cerca de un 78% van a ser átomos de magnesio que tienen número másico 24, por ejemplo. ¿Está claro el concepto? Para todos los elementos químicos existen isótopos y obviamente con distinta abundancia estos isótopos. ¿Está claro el concepto? ¿Sí? Bueno. Y después, fíjense, si yo quiero sacar la masa atómica promedio, fíjense, si ustedes se fijan en sus tablas periódicas, van a encontrar que para el cloro, la masa atómica, ese valor con el que veníamos, ese valor numérico que en algún momento interpretamos como masa atómica relativa, masa atómica molar, ese número que tenemos allá, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? De esto. Es la masa atómica promedio, el número ese que está en la tabla. ¿Sí? ¿De dónde sale? Como dijimos, de un promedio donde se toma en cuenta la abundancia y se toma en cuenta las masas de los isótopos. Entonces, supongamos, para el caso del cloro, la masa atómica promedio es 35,45. Dato de la tabla. Para el cloro hay dos isótopos que aparecen, les muestro el ejemplo del cloro, ¿no? Aparece con dos isótopos, uno es el cloro 35 y el otro el cloro 37. Fíjense. Y tenemos la abundancia de cada uno y la masa de cada uno de ellos. ¿Sí? Ahí está toda la masa en cada uno de los ejemplos. Entonces, fíjense cómo uno va a poder calcular la masa atómica absoluta. Entonces, ¿cómo se hace? Se aplica la fórmula que habíamos visto. Fíjense, tengo los dos isótopos. Tengo la masa atómica de uno por la abundancia, más la masa atómica del otro por la abundancia. Todo eso dividido 100, ¿sí? Y tengo el resultado. Y ahí tengo que la masa atómica promedio del cloro es 35,45, que es ese valor que está en la tabla. Y así es como se explica el origen de ese número que tenemos en
que tenemos presente en la tabla periódica. Sí. Bueno, va a depender del caso. Se te puede dar la abundancia, ¿sí? Y también puede ser que vos tengas que aplicar, ponele que ya te den el resultado de la masa atómica promedio, de los dos isótopos, o tres, porque pueden ser varios, te pueden dar la masa y que te falte la abundancia de alguno de ellos y la tenga que despejar. Esto es como para que usted tenga una idea de cómo se llega a este valor y que lógicamente si te faltara alguno, poderlo calcular. ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quieren que repasemos algún concepto? Justo este. Bueno, ¿qué es lo que quisieras que te explique? No me digan todo, porque cuando uno va al doctor y llegan, ¿qué tal señorita? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Me duele todo. ¿Y qué hace el médico? Debe de ser la desesperación que me están dando ustedes ahora. Porque ¿qué quiere que te explique todo? Bueno, ahí me van diciendo que les duele, les puedo decir que puede llegar a ser. Bueno. Fórmula. ¿Quién está diciendo que tiene hambre? ¿Ven? A las 10 de la mañana no quieran comer nada. Igual algunos ya están comiendo. Y no están invitando, eso es lo que... Bueno, fíjense, acá tenemos que, observen, la abundancia isotópica aparece como una característica de cada uno de los elementos. Ustedes piensen, en la naturaleza existen los átomos de magnesio, los átomos de cloro, los átomos de azufre. Bueno, no son todos los átomos de magnesio iguales en el sentido de masa atómica, porque, o de número másico, digamos, porque existen isótopos. Entonces, por ejemplo, son átomos de magnesio, ¿por qué? Porque todos tienen número atómico 12, es decir, 12 protones en el núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Pero pueden variar en la cantidad de neutrones. Entonces, por eso es que yo puedo tener átomos de magnesio con número másico 24, 25, 26. Son los isótopos. Por otro lado, fíjense, esos isótopos no aparecen en igual cantidad en la naturaleza. Algunos son más abundantes que otros. ¿Está claro? Entonces, eso existe, es una característica propia de cada uno de los elementos. En todo caso, si fuera necesario, lo calcularemos o se lo damos como dato. Pero eso ya es un rasgo propio de la abundancia de los isótopos de cada elemento. Y después, fíjense, acá tengo la masa atómica promedio. Esta es la forma, cómo se la calcula. ¿Cómo se hace para calcular esa masa atómica promedio? Es un promedio donde tengo en cuenta la masa molar de cada isótopo por su respectiva abundancia isotópica. Entonces, si ustedes tienen esto, donde tienen los isótopos con su abundancia y su masa, ¿qué es lo que hay que hacer? Reemplazar. Y tengo la masa de cada uno de los elementos con su abundancia y voy sumando, haciendo una multiplicación entre la masa y la abundancia de cada isótopo. Y después hago una ponderación, un promedio dividido por 100. Y ahí obtengo el resultado que es el que me sirve para poder entender de dónde sale ese número que todos tenemos en las tablas periódicas. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Algo más que quieran? A ver si... Y ya está resuelto. ¿Cómo?
Probalo, yo ahora no tengo calculadora y sí te pido probalo porque sí te tiene que salir. ¿Está? Tiene que salir porque esa es la masa atómica del cloro. ¿Mm? A ver, vamos a hacer un repasito. Sí. ¿Cómo? ¿Dónde puedo saber qué? Bueno, lo que vos podés hacer, si a vos te interesa, pero porque vos digas, vos por tu curiosidad querés saber, a ver, del magnesio, del cloro, del sodio, qué isótopos hay, con qué abundancia, la podés investigar. Yo pienso que si vos pones internet isótopos de tal elemento, te va a salir. Existen tales isótopos con tal abundancia. ¿Sí? Si tu interés pasa por saber eso. Ahora, si vos me preguntás si vos lo vas a necesitar para hacer un ejercicio o algo, nosotros te vamos a indicar qué isótopos vas a trabajar, qué número másico tienen esos isótopos y qué abundancia. ¿Está? Porque obvio te vamos a seleccionar ejemplos para que vos estudies. Lo que vos tiene que quedar claro es que el número ese de masa atómica que tenemos en la tabla viene de esto, que es una masa atómica promedio y qué es lo que significa. Eso es lo que te tiene que quedar claro en la cabeza. Conceptos más que números. ¿Sí? Bueno, antes de que se vayan, vamos a hacer una cosa rápida. A ver los de allá, los que están en aquel lado. Los que están en el fondo. Partículas subatómicas que están en el núcleo. Vamos, ya sé que es tarde para despertar, pero bueno. A ver allá los que están en el fondo. Digan, partículas subatómicas que están en el núcleo. Tienen menos onda que un renglón. Bueno, a ver, le doy la oportunidad a los del medio. A ver, con tanto son mayor las probabilidades. A ver, ¿cuáles son las partículas subatómicas que están en el núcleo de un átomo? Protones y neutrones. Bien, a ver los de allá. ¿Los protones tienen carga? Recuperación. ¿Los neutrones tienen carga? Neutra. ¿Los electrones tienen carga? Los protones se ubican ¿en qué parte del átomo? Núcleo. ¿Los electrones en qué parte? En la zona extranuclear. ¿Los neutrones en qué parte? Los neutrones en el núcleo. El número atómico se representa con la letra Z. El número atómico indica la cantidad de... El número másico se indica con la letra... El número másico es la suma de protones y si un átomo es una partícula eléctricamente neutra, la cantidad de protones y electrones es igual. Muy bien. Vamos a ver. La masa atómica molar. ¿La encuentro en la tabla periódica? Masa atómica molar. ¿La encuentro en la tabla periódica? Sí. ¿Ven? Ahora tengo que volver de vuelta. No. Yo me estaba ya por ir contenta, pero no. A ver. Tenemos 5 minutitos más y cortamos, ¿sí? Miren. Masa atómica molar, masa atómica molar, sí la encuentro en la tabla periódica y solamente interpreto. Por ejemplo, el calcio, 40,08 gramos por mol. ¿Está? Ahora, un mol. Esto le pregunto a la parte del centro, que son los que parecen ser los más inteligentes. A ver, en realidad las probabilidades son más altas, como les dije, de que contesten bien. A ver,
en 40,08 gramos de calcio. ¿Cuántos moles hay? 1. ¿Y cuántos átomos de calcio hay? Bien, y si alguien les dice, mire, ¿por qué no me podría usted dar 6,022 por 10 a la 23 átomos de hierro? ¿Cuántos gramos de hierro le darían? ¿Está claro? Bueno, ¿eso cómo se llama? Masa atómica molar. Bueno, ya saben cuánto es un mol. Y ahora, la masa atómica relativa, ¿de dónde la saco? De la tabla periódica. Por ejemplo, la masa atómica relativa del azufre, 32,07. ¿Qué significa? Que la masa del átomo de azufre es 32,07 mayor que una UMA. Mayor que una UMA. ¿Está? Y después me falta el último concepto para repasar con ustedes, y ahora ya cortamos. Ya dimos el de la masa molar, y el otro, el último, que es la masa atómica absoluta. La masa atómica absoluta, debo realizar los cálculos. ¿Cómo? Usando la información de lo que vimos antes. ¿Cuál es la masa de un mol? Esta masa molar contiene esta cantidad de átomos y voy a poder hacer las cuentas y resolver. ¿Quedó claro? Bueno, listo. Muchas gracias por estar en la clase. Les pido disculpas por las improlijidades. ¡Ay, me aplauden! Me voy feliz. Me voy feliz porque por lo menos la primera media hora que la pasé muy mal, ya creo que voy. Muchas gracias, profe. Les prometo que en noviembre ya estoy. Ya. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bien, adiós a todos. Nos vemos, profe.